Bienvenidos al día 23 del devocional de Nuevos Comienzos. Mi nombre es Mauricio Montión, soy el autor de este manual. Dice ahí Nuevos Comienzos en relieve. Es una guía de los primeros pasos hacia la restauración emocional, relacional y sexual. Y estamos en esta semana número 4 viendo el capítulo de cómo Jesús carga con nuestros pecados. Un tema tan importante. Este es el día 2, devocional del día 2 de la cuarta semana. Pero no importa en qué semana estés o si ves por primera vez este video, te animo a que, si no lo has hecho, puedas adquirir el manual de Nuevos Comienzos. Desde cualquier parte del mundo lo puedes acceder a través de amazon.com, y si vives en Argentina puedes acceder a través de zoetienda.com. El título de este devocional es La cruz revela la gravedad del pecado, y el subtítulo es Jesús llevó aquello que nosotros no podíamos cargar. Ciertamente, amigos, vivimos en una cultura que no solo minimiza el pecado, sino que no tiene el mismo significado que tiene para nosotros. Para esta cultura, la palabra pecado es una palabra religiosa, una palabra que no tiene ningún tipo de repercusión en sus vidas. Muchas veces lo llama como error, como una debilidad, como una confusión, o simplemente, el hecho de ser humano falible, que falla, que fracasa. Pero cuando llegamos a los pies de Jesús, notamos que la cruz revela algo mucho más profundo, algo mucho más poderoso. Amigos, que el pecado destruye. Nos va mostrando la convicción amorosa del Espíritu Santo, cómo el pecado ha destruido muchas veces nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestras familias. No solamente destruye, sino que el pecado esclaviza, contamina y separa al hombre de Dios. Separa al hombre de otros y separa al hombre de sí mismo. Y esto lo he visto en mi propia vida, mis hermanos. No es algo que yo aprendí en el seminario cuando estuve en Estados Unidos. No. Si bien fue una etapa académica y de formación ministerial muy importantes, yo experimenté cuánto el pecado, la destrucción que había traído a mi vida. Y luego de ver que el poder de la cruz es mayor que la destrucción del pecado, y de poder experimentar la reconstrucción de mi identidad como hombre. Para los que no saben, yo viví en el mundo homosexual en mi juventud por un tiempo, era adicto a la pornografía. Mi identidad como varón estaba realmente aniquilada, distorsionada. No me veía a mí mismo como Dios me veía. Y esto realmente oscureció la imagen de Dios en mí. Hasta que, Dios trae convicción en mi corazón que ese no había sido su diseño original, que Él tenía otros planes para mi vida, que sus pensamientos son mayores que los nuestros, como dice la palabra, sus caminos son más altos que los nuestros. Y cuando comencé a vivir esta nueva vida, me di cuenta de las ruinas y los escombros que habían quedado luego de la destrucción. Y esto lo he visto en mi propia vida. Desde el año 2000 que el Señor me llama a iniciar el ministerio Restauración aquí en Sudamérica, que he tenido la posibilidad de caminar y acompañar a muchos hombres y mujeres que algunos deciden volver atrás, como esa esposa de Lot allí cuando el Señor les dice huyan de Sodoma y Gomorra, pero no miren atrás. No miren atrás. No significaba literalmente darse vuelta, ¿verdad? Sino el corazón anhelar la práctica del pecado de Sodoma y Gomorra. Muchos han visto, han vuelto, han regresado, han sido cautivados más fuerte por
la seducción del mundo, ¿no es cierto? Por eso el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, acuérdense de la esposa de Lot. Y lamentablemente todos tenemos libre albedrío y ha habido personas que han vuelto atrás a su estilo de vida anterior, al pecado, al quebranto. Yo he visto matrimonios rotos, familias destruidas, iglesias divididas. El pecado, amigos, no solamente produce culpa, sino también deforma el corazón humano, anestesia el corazón humano, endurece el corazón del hombre. El pecado distorsiona, mis hermanos. ¿Distorsiona qué? La manera como nos vemos a nosotros mismos, como vemos a otros, como vemos a Dios. Distorsiona nuestra manera de relacionarnos, porque si no tenemos una visión clara de quiénes somos nosotros, de quién es Dios, de quiénes son otros, ciertamente no nos vamos a relacionar saludablemente, sanamente. Así que el pecado distorsiona nuestra manera y nuestra capacidad de amar. Distorsiona nuestra manera de relacionarnos y de vernos a nosotros mismos, a Dios y a otros. Endurece la conciencia, oscurece la imagen de Dios en nosotros y fortalece el falso yo. Tan grave, amigos, es nuestra condición que dice que todos hemos sido separados, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, de su diseño. Para eso necesitaba haber un sacrificio. Para eso Jesucristo tenía que morir, el mismo Hijo de Dios. Tuvo que descender a nuestra condición, hacerse hombre y probar que se puede vivir una vida intachable, no sin tentaciones, porque dice la palabra que Jesucristo fue tentado en todo menos en pecados sexuales o en cuestiones sexuales. ¿Dice eso la palabra? No, dice que fue tentado en todos. Aún así, Él no cometió pecado, no fue hallado falta en Él, ¿no es cierto? Así que la cruz, mis hermanos, no fue un símbolo, no fue y nunca será un símbolo romántico ni simplemente un símbolo religioso. Fue el lugar de sufrimiento, fue en el Calvario, que dice el lugar donde fue prensado. El Calvario significa eso, prensa, donde fue procesado, un lugar donde fluyó sangre, un lugar de humillación, porque Jesucristo fue despojado, estaba desnudo, dice la palabra. No tenían ningún mantito como los vemos en las obras de arte cuando ponen a Jesús crucificado. Estaba completamente desnudo, humillación y vergüenza para los que presenciaban eso. Por eso la crucifixión era un acto tan terrible, ¿no? Pero fue un lugar de sustitución donde Él tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros. Él allí cargó voluntariamente con aquello que nosotros jamás podíamos cargar. ¿Qué es? Nuestra rebelión, nuestra inmoralidad, nuestra idolatría, nuestra autosuficiencia, nuestras perversiones. Él llevó nuestra vergüenza y todas las expresiones del falso yo. Cristo tomó, amigos, sobre sí mismo el peso completo del pecado. En sus hombros Él cargó toda la responsabilidad del pecado que nosotros no podíamos llevar. Y lo más impactante y que está en el corazón del Evangelio es que Él no murió porque éramos buenas personas. ¿Se da cuenta usted? Que murió precisamente por pecadores, por tú, por mí, por ti, por mí, por hombres y mujeres quebrantados, rebeldes, confundidos, esclavizados y alejados de Dios. Muchas veces intentamos, amigos, esconder nuestro pecado detrás de ministerios, detrás de religiosidad, con logros académicos, deportivos, ministeriales, con conocimiento bíblico, con apariencia espiritual. Esto es muy común al hombre, ¿no? El activismo, incluso las buenas obras. Usamos esto para ocultarnos, para cubrirnos. Pero Dios no sana aquello que seguimos ocultando.
La libertad comienza, hermanos, cuando dejamos de justificarnos y comenzamos a rendirnos verdaderamente, a soltar delante de Cristo todo aquello que nos esclaviza. Cuando dejamos ya de defender nuestro pecado, de justificar nuestro pecado y comenzarlo a traer honestamente a la cruz, a la luz, ponerlo a los pies de la cruz y confesarlo. Este es un paso quizás que sea difícil para muchos de nosotros, confesarlo, especialmente a otra persona. Quizás no tengamos problema de confesarlo a Dios, pero tengamos problema en confesarlo a otras personas. Quizás incluso dudamos que Dios nos pueda perdonar, pero aquí es donde tenemos que creer la veracidad de la palabra de Dios. Dice 1 Juan 1:9. Por lo tanto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dice de algunas cosas, sino de toda maldad. Está esta confesión a Dios que trae purificación, que trae perdón y purificación. Y luego hay otra confesión horizontal, decimos a nuestro hermano, nuestra hermana, Santiago 5:16. Dice, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho, ¿no? Es eficaz, es poderosa y obra cosas maravillosas. Y allí, amigos, ocurre algo glorioso, algo poderoso, algo tremendo. Cuando sacamos esa mochila pesada y se la entregamos a Jesús, porque nosotros la hemos tratado de cargar en nuestro ocultamiento. Cuando no hemos confesado, es justamente eso que hemos hecho. Hemos llevado nosotros el peso del pecado. Y la cruz, amigos, demuestra que el pecado es serio, pero también demuestra que el amor de Dios es más profundo que nuestra caída. Jesús no solamente perdona el pecado, sino que Él nos limpia del pecado y rompe el poder del pecado. Jesús rompe el poder de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Su sangre sigue, amigos, teniendo autoridad para limpiar la conciencia. Su sangre sigue teniendo autoridad para restaurar la pureza. Su sangre y su obra en la cruz tiene el poder para sanar el corazón, para quebrar cadenas, para renovar la mente y para devolver la honra y la dignidad que el pecado nos robó. Amigos, no importa cuán lejos te sintas de Dios, no importa cuán bajo tú hayas caído o las veces que hayas fallado, la gracia de Cristo sigue siendo más profunda que tu pecado. Porque donde abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia. Esto no lo dice Mauricio Montión, esto lo dice la palabra de Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que el poder de su gracia es mayor que sobreabunda al poder de tu pecado? Y es esa misma cruz, amigos, que expone la gravedad del pecado, pero también revela la inmensidad del amor y la gracia del Padre para con nosotros. Aquí hay algunas preguntas que quisiera que pudieran repasar, que pudiéramos hacernos. ¿Tiendes a minimizar, a intelectualizar, a racionalizar o a justificar tu pecado o las áreas de pecado en tu vida? Yo soy el número 1 para racionalizar, para justificarme. Si no, pregúntenle a mi esposa Daniela. Siempre tengo una respuesta para justificarme. Pero ante Dios, ante la cruz, Él estaba desnudo, amigos. Y no hay justificación, no hay nada que podamos decir o hacer más que rendirnos y confesar. 2, ¿qué áreas sigues intentando ocultar en tu vida? Hay áreas en tu pensamiento, en tu identidad, hay deseos, atracciones que te controlan. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué pagar ese precio? ¿Qué significa para ti que Cristo cargó personalmente con tu pecado? ¿Qué significancia tiene, amigo? ¿Qué necesitas confesar
o qué necesitarías confesar hoy honestamente delante de Dios para que Él pueda perdonarte, para que Él pueda liberarte. Porque eso es lo que hace la confesión, desata el poder de la cruz. Amén. Vamos a orar, amigos. Señor Jesús, en esta hora, gracias por lo que has hecho en la cruz por mí. Reconozco en esta hora la gravedad de mi pecado, como no solamente te he herido a ti, Señor, sino que me he herido a mí, he herido a otros. Admito, Señor Jesús, que no puedo salvarme a mí mismo, ni tampoco lavarme, ni purificarme. Y en esta hora te doy las gracias porque tú llevaste sobre ti aquello que me condenaba, que me avergonzaba, que me cargaba. Yo ahora lo confieso, Señor, y te pido perdón. Parado en la verdad de que si te confieso a ti, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, sin importar qué tipo de pecado sea. Gracias porque tú no haces una categorización de los pecados, sino que tú eres especialista en perdonarnos y en limpiarnos de toda maldad. En esta hora, Señor Jesús, te pido que rompas el poder del pecado sobre mi vida. Decido renunciar a todas las áreas de pecado a medida que lo confiese. Ayúdame a caminar en transparencia, ayúdame a caminar en la luz, ayúdame a caminar en un arrepentimiento genuino, Señor Jesús. Trae convicción a mi corazón. Gracias porque tu sangre sigue teniendo poder para hacerme nuevo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amigos, una aclaración, por favor, si usted no confiese nada que usted no esté dispuesto a morir. En los años de ministerio he conocido a mucha gente que es brutalmente honesta, pero muy poco seria con respecto al pecado. No tienen problema para confesar y para vomitar toda la oscuridad que hay en sus vidas, pero muy pocas que decidan y se determinen a cerrar las puertas a las opciones de pecado en su vida. Así que esto es muy importante. Confiese solo aquello que usted esté dispuesto a morir. Bendiciones.